Vamos ahora a desplazarnos hasta la sede del Centro Cultural Tijuana, en donde ya se encuentra la directora del centro, la doctora Bianca Santana, acompañada de la embajadora Marcela Celorio, para seguir la conversación en torno a temas que tienen que ver con migración desde un enfoque transnacional. Adelante. A mí me gustaría, y agradezco muchísimo al doctor Villanueva, a la directora general del Centro Cultural Tijuana, del CECUT, Bianca Robles, la oportunidad de estar aquí en este foro de NACDI. Qué gusto ver a grandes amigos durante los que estuve aquí en San Diego. Eduardo Gurría, un gran promotor del arte y la cultura. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy les voy a presentar, como diría la doctora Gabriela de la Paz del TEC de Monterrey, un concepto rompedor, porque es muy innovador, rompe muchos esquemas, pero es un reflejo de lo que se vive en la frontera. Voy a hacerles una presentación de PowerPoint para poder explicar este concepto, que traté de hacer ese video porque es de una manera gráfica, es mucho más, podemos entender de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, en primer lugar, esta es una pequeña agenda que vamos a desahogar de manera un poquito más dinámica porque el tiempo se nos ha acortado. Pero bueno, vamos a empezar de lo general a lo particular. Vamos a hablar del contexto fronterizo a lo largo de la frontera de México-Estados Unidos, pero nos vamos a concentrar en la región de Tijuana-San Diego, que es conocida más allá de esto como la megaregión de la Calibaja, y me referiré a la diplomacia tradicional, porque es diferente de la diplomacia transfronteriza, las características que tiene, y voy a comentar algunos casos que nos van a hacer entender mejor de qué estamos hablando. Aquí vemos el contexto fronterizo México-Estados Unidos. Hay varios datos que muchos de los que estamos aquí en la frontera conocemos muy bien, pero pues aquí pueden ver cómo pues hay 10 estados en ambos lados de la frontera, 38 municipios de México, 23 condados de Estados Unidos, 100 millones de personas que viven en los estados fronterizos, son 2,000 millas de extensión, 3,000 kilómetros, 55 puertos terrestres, 12 consulados de México. También algunas cifras sobre lo que importa en términos comerciales y económicos. A lo largo de la frontera, 1 millón de personas cruzan diariamente. En México estamos entre el primero y el segundo socio comercial de Estados Unidos. Somos el principal mercado para las exportaciones de los 4 estados fronterizos de Estados Unidos, y en pocas palabras, pues cada minuto de cada hora de cada día $1 millón en bienes cruza la frontera. Ahora, por lo que hace a la megaregión de la Calibaja, esto es importante porque este término se vino acuñando ya desde hace varios años, pero considero que es importante que no solamente los habitantes de la región lo conozcan y lo entiendan, sino que esto llegue a nuestras capitales, y es algo de lo que estábamos hablando al principio en el concepto gráfico que les compartí. Aquí es interesante ver cómo esta megaregión pues nada más comprende 7 millones de personas, y bueno, para que veamos la importancia de la región, el Producto Interno Bruto, que asciende más o menos a unos 250,000 millones de dólares, es mayor a un país como por ejemplo Perú, Portugal o Grecia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí hay más datos. Ya Baja California tendrá 2 nuevos municipios, San Felipe y San Quintín, pero esto será hasta el 2024. Para dar un poco de marco legal de la diplomacia tradicional, pues tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tenemos una convención celebrada bilateral entre Estados Unidos y México, tenemos un diálogo consular, tenemos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en fin, también tenemos un marco político e institucional muy importante. Eso para decirles qué es lo que soporta la diplomacia tradicional, que como lo vimos en el gráfico, cuando hablamos de una diplomacia tradicional, esto se realiza entre estados.
únicamente. Esa es la diplomacia tradicional. Pero cuando uno está en la frontera, y siempre lo he dicho, para entenderla hay que vivirla, ahí este concepto tradicional cambia. Y aquí me gustaría comentarles una anécdota muy curiosa, que cuando yo llego a San Diego, empiezo yo a darme cuenta de que la dinámica es completamente distinta a todos los otros lugares en los que había estado yo destinada. Y entonces digo, a ver, yo voy a ir a Tijuana, voy a ir a Baja California, aunque esté aquí en San Diego, porque es una comunidad profundamente binacional y tengo que entender eso. Entonces estoy ya realizando funciones de cónsul transfronteriza. Y recuerdo muy bien a mis colegas diplomáticos que me decían, a ver, no, eso no está en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, eso no está en el marco legal, eso no existe. No puedes ser una cónsul transfronteriza, tú eres una cónsul, ahora sí que común y corriente, ¿no? De acuerdo a la ley del Servicio Exterior Mexicano y demás. Pero a ver, estamos en el siglo XXI, estamos en la frontera y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Entonces, en ese sentido, acuñando este concepto de ser una cónsul transfronteriza, pues lo que me di cuenta es que las relaciones, independientemente de Washington y de la Ciudad de México, la propia región conducía las relaciones frente a sus capitales, el resto del mundo, como rasgos generales. Hay una cooperación para atender de manera conjunta estos problemas que enfrentamos en la frontera, pero también para aprovechar las oportunidades, y hay una interdependencia innegable en lo económico, en lo laboral, en lo educativo, en lo cultural, o sea, en lo social. Eso es muy importante. Y bueno, aquí viene ya el concepto de diplomacia transfronteriza que acuñé, pero antes les quiero hacer la diferencia con la paradiplomacia, porque es importante que ustedes conozcan que aparte de la diplomacia tradicional, esta paradiplomacia recientemente se ha ido incrementando porque es una acción internacional que los gobiernos subnacionales como estados y municipios, por ejemplo Michoacán, Oaxaca, Yucatán, están llevando a cabo para hacer esta internacionalización, porque ante una mayor globalización, pues estos estados, municipios realizan este tipo de actividades. Sin embargo, me van a decir ustedes, bueno, pues entonces si ya está la paradiplomacia y ya los gobiernos subnacionales la están llevando a cabo, ¿por qué entonces una diplomacia transfronteriza? Porque la diplomacia transfronteriza tiene unas características muy especiales que la distinguen de la diplomacia que realiza, por ejemplo, Oaxaca en el ámbito internacional a la que se realiza en la frontera. Entonces aquí realicé esta definición que dice, aquella que se refiere a las relaciones que sostienen de manera conjunta los actores gubernamentales o no gubernamentales. Esto es muy importante porque no solamente son las autoridades, es la propia comunidad, la propia sociedad civil que junto con el gobierno están realizando esta diplomacia. Esto es básico y es de ambos lados de la frontera. No es solamente que los americanos, no es solamente que los mexicanos, sino que nos reunimos, nos congregamos para ver de qué manera se pueden avanzar los intereses de esta región. Y eso se hace ante Washington, ante México, recuerden todos los viajes que se han hecho, pero también hacia el resto del mundo. Eso es muy importante. Entonces es promoción, gestión, defensa de sus intereses de una comunidad profundamente binacional. Y eso ya hablamos, lo de las tres características. Un caso importantísimo, recursos naturales. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar aquí, ustedes saben que un tema que nos atañe muchísimo es el del agua. ¿Qué vamos a hacer con estas aguas que nos dividen en la frontera, si se contaminan? ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Y de alguna manera pareciera que en Washington o en la Ciudad de México, porque yo lo viví, yo estuve allá, detrás de un escritorio van a decidir y van a decirnos, pues lo que se debe hacer es esto. No, aquí es importantísimo escuchar a la comunidad, a las personas que están aquí viviendo el día a día esa problemática. Entonces está la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México y Estados Unidos, que crean a nivel federal a los gobiernos, pero gracias a la presión que se hizo desde la sociedad civil, se pudo adoptar un protocolo de notificación binacional
para el caso de que haya un derrame de aguas residuales, que con repercusiones que no queremos de ningún lado. No lo existía. O sea, en la comisión se sentaban, discutían qué vamos a hacer con esto, pero fue la comunidad la que les dijo, a ver, mientras resuelven el tema a profundidad, porque es un gran problema, vamos a adoptar un protocolo de actuación para saber cómo reaccionar. Entonces, son de esas cosas, ese tipo de cosas que ilustran muy bien el tipo de diplomacia transfronteriza. Luego, el manejo de emergencias. A ver, un incendio no respeta fronteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está Cal Fire en Estados Unidos, habla a los bomberos de este lado en México y rápidamente se ataja el problema. Luego, la migración. Aquí les puse algunos datos de lo que pasó en 2016 con los haitianos, después en 2018 que de manera inédita tuvimos las caravanas aquí y bueno, ahora en el 2022 que enfrentamos esta situación tan complicada. Pero me gustaría aquí hacer énfasis en que cómo opera la diplomacia transfronteriza en un ambiente tan crítico como lo fue las caravanas del 2018. Como ustedes saben, la migración venía de Centroamérica, esencialmente El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces empiezan a llegar y la sociedad tijuanense, que es una sociedad muy abierta, pues nunca había vivido esto, aun y cuando es un lugar en que las migraciones vienen constantemente, pero de esta manera no se había vivido y de repente los grupos de interés, la sociedad civil, las autoridades empiezan a ver de qué manera se puede solucionar. ¿Nosotros qué hicimos? Lo que hicimos fue ayudar a los representantes, a los diplomáticos de esos países a que ayudaran a sus poblaciones, porque si ustedes recuerdan, no había un consulado aquí de Guatemala, no había un consulado hondureño, no había un consulado de El Salvador. Los consulados estaban en Los Ángeles y tenían que venir a atender a sus poblaciones. Entonces, ¿qué hizo el consulado en San Diego? Pues con esta diplomacia transfronteriza ayudó a esos consulados, a esas representaciones, a navegar, a entender el sistema en México, pero no solamente en México, sino también en Estados Unidos, porque tampoco conocían cómo interactuar con las autoridades de CBP, en fin. Entonces, ese tipo de cuestiones que no sé, por ejemplo, cuando llegó a cerrarse el puerto de San Isidro, no sé si lo recuerdan, eran las 3 de la mañana y el director del puerto me habla y me dice, Marcela, vamos a cerrar porque está pasando esto y esto. Y en ese momento todos los actores, autoridades, sociedad, actuaron y resolvimos. No estábamos esperando a que la respuesta viniera de Washington o de la Ciudad de México, porque si estamos esperando a que venga de estos lugares, de las capitales, no hubiéramos resuelto la situación. Y se pudo resolver y era una crisis pues, muy importante y con repercusiones no deseables. Ahora bien, vamos a enfocarnos de educación y arte y cultura, que es el tema principal, ¿no? De alguna manera comentarles, primero, en el tema educativo, ¿por qué diplomacia transfronteriza? A ver, logramos que la Secretaría de Educación de Baja California tuviera un acuerdo con el Distrito Escolar Unificado de San Diego para atender a los niños bilingües, sobre todo aquellos niños que estaban regresando de Estados Unidos hacia México, que pues están acostumbrados a otro sistema, que les califican con una letra, una A, y entonces llegan a México y les ponen un número y los niños, o sea, desde cosas tan sencillas como eso de, y bueno, ¿y este número qué significa? O los propios padres de familia, es ayudarlos, es construir esos puentes que necesitamos. Eso, por ejemplo, esto nada más son algunos de los ejemplos porque hay muchísimos más, ¿no? Otro tema muy importante y para mí es básico, es en el programa de liderazgo que tienen en el Departamento de Seguridad Interna. Nosotros participamos sensibilizando a los oficiales, porque ustedes lo viven día a día, al cruce fronterizo, a veces nos va bien, a veces nos va mal, pero nosotros lo que queremos es sensibilizar a los oficiales que van a ser destinados para instrumentar la ley a lo largo de la frontera y también al interior, que sepan quiénes somos,
hablamos sobre la historia, el arte, la cultura, nuestras costumbres. Es, por ejemplo, ¿por qué un mexicano no te puede decir que no? ¿No? ¿Cuántas veces es, oye, te invito a determinado lugar y siempre te dicen, sí, claro que sí, pero ¿por qué no podemos decir no? Porque está en nuestra cultura, sentimos que estamos ofendiendo a la otra persona si le decimos no. Es preferible ya dejar pasar el tiempo y ya después, oye, se me complicó y no pude llegar. Pero eso para los americanos es una cosa que no pueden entender. ¿Por qué no me dijiste desde el principio no se puede? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones muy básicas, pero muy importantes. Luego también estas conversaciones transfronterizas, y aquí me encanta porque el Centro Cultural Tijuana, cuando hacíamos este tipo de conversaciones, Tijuana Innovadora y demás, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de San Diego, todos se han juntado para poder hacer estas conversaciones transfronterizas, para poder promover este pensamiento crítico y promover el intercambio académico en ambos lados de la frontera. Luego también tenemos los murales. Lo vemos no solamente a lo largo del muro, de la valla fronteriza, de la línea divisoria, sino que también en el mismo puerto hicimos, por ejemplo, este mural en el cual lo que queremos es dar ese enfoque artístico, como dice, The Place Where Souls Meet. Es, bueno, pues sí, todas las huellas de todos los migrantes, de todos los que cruzan, muy interesante, pero es a través del arte. Otro de los casos es esta instalación que estuvo entre San Diego y Tijuana, ¿se acuerdan? De Betsabe Romero, muy interesante, en donde pone la migración como el eje de la cultura. Fue también a lo largo ahí en playas de Tijuana, demuestra cómo el arte también sirve para visibilizar un problema tan importante y tan cercano a nosotros como es la migración. También, bueno, 38 años del Mission Fair Art Walk que se celebra en San Diego. Hay una presencia contundente de los mexicanos en este espacio. También otro de los temas, la gastronomía. Aquí les puse una cita de Virginia Woolf que dice que uno no puede pensar bien, amar bien ni dormir bien si no ha comido bien. Y yo no puedo estar más de acuerdo con ella. Y también pues la gastronomía, recuerden que es nuestra cocina, la cocina mexicana es parte del patrimonio intangible de la humanidad de acuerdo a UNESCO. Y bueno, nosotros lo que hacemos es promover a través de la gastronomía, de la cocina. El propósito es triple. El primero es promover la cocina mexicana, por supuesto, estamos orgullosísimos de ello. Es apoyar a los nuevos talentos, eso lo hicimos con las escuelas de artes culinarias de Tijuana. Promover los nuevos talentos que ahora ya están trabajando en Estados Unidos y viceversa. Y el tercero, sobre todo, es crear comunidad. Siempre se crea comunidad en torno a una buena comida. Entonces, el otro programa es la de cónsules y líderes en Baja California, que es Clean BC. Esto inició también en el 2017 y me da mucho gusto que mi colega, el cónsul en San Diego, lo continúe. Es un evento muy importante en el cual, por ejemplo, trajimos a todos los cónsules de la costa oeste, que son como 15 cónsules, y también a todos los cónsules fronterizos les pedimos que invitaran a un anglo, ya sea de los medios de comunicación, de la academia, empresarios, que vinieran a conocer quiénes somos, porque hay muchos prejuicios respecto a lo que está sucediendo acá. Siempre nos enfocamos en lo negativo. Y entonces, al traer a estas personas, no solamente se les dio una muestra de lo que es la gastronomía, el turismo, pero también de nuestra arte, de nuestra cultura, y también inversiones, comercio, intercambio académico. La verdad es que es un gran programa y qué bueno que continúe. Se hizo el primer nado transfronterizo entre San Diego y Tijuana, lo recuerdan, en 2017. También esto es el deporte, es la manera en que nos unimos y estamos más cerca también a través de retos. Por supuesto que hay muchos retos.
En comercio ya vimos medidas proteccionistas, la instrumentación del Tratado México-Estados Unidos de Libre Comercio, el TEMEC ahora, antes el TELECAN. Como ustedes saben, con el COVID-19 hay una disrupción en las cadenas de distribución, los puertos están llenos, la inflación, en fin, hay muchos retos, lo mismo la migración, como ya lo apunté, temas de seguridad nacional como la delincuencia organizada, ¿no? El tráfico y trata de personas, el narcotráfico, pero también el flujo de dinero y de armas que vienen de Estados Unidos. Pero desde mi punto de vista hay mucho más oportunidades. Tenemos aquí, menciono algunos, pero está la Asociación de Gobiernos del Condado de San Diego, que es la única asociación en Estados Unidos que tiene una presencia del gobierno mexicano. Tenemos la oficina mexicana en las instalaciones de CBP en San Isidro, o sea, el propio CBP tiene a una autoridad mexicana dentro de sus instalaciones. Tenemos Smart Border Coalition, que es un grupo de stakeholders, de grupos de interés que están continuamente viendo cómo mejoran la calidad de vida, específicamente en temas de infraestructura, que es importantísimo, los que viven aquí en la frontera lo saben. Las reuniones binacionales de protocolos sobre la seguridad fronteriza y, por supuesto, la comisión que ya mencioné. Estos son algunos. Entonces, ya para concluir, les puedo decir que pues definitivamente vivimos en una comunidad internacional interdependiente, tenemos responsabilidades compartidas, la cooperación es necesaria, aun y cuando decimos somos estados soberanos y no podemos decir no necesitamos al otro, es muy, muy importante. Y esto, para mí, la asignatura pendiente es llevar a cabo un inventario de las iniciativas y acciones que se ubican dentro de este marco de diplomacia transfronteriza. Primero empezar con la megaregión de la Calibaja. ¿Qué mecanismos de interlocución están funcionando y cuáles no? ¿Cuáles han dado resultados y cuáles no? Porque lo importante aquí es que seamos pragmáticos. Nosotros como latinos nos gusta mucho las conversaciones y tenemos muchísimas ideas. La creatividad nos sale por los poros, pero tenemos que aprender, así como los americanos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ello, el pragmatismo, cómo solucionar, cómo aterrizar todas esas ideas maravillosas que tenemos en una respuesta. Entonces, hacer un inventario de qué está sirviendo y qué no, cuáles son los mecanismos que ya los tenemos que dejar y cuál no. También esto, por ejemplo, replicarlo a lo largo de la frontera y ver también qué mecanismos tienen, qué iniciativas han sido exitosas y que podamos compartir este conocimiento, experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas para poder mejorar en la frontera. Entonces, desde mi punto de vista, porque aquí me gustaría que ustedes reflexionaran, ustedes viven aquí, que hubiera este intercambio de ideas, que reflexionáramos. Desde mi punto de vista, la diplomacia transfronteriza es un medio para poder empoderar a la región. La comunidad binacional tiene que hacer suyo ese término. Es, como dicen los americanos, you have to make it your own. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una mejor posición para impulsar, promover nuestros intereses, para, pues, obviamente lograr el mejoramiento de esta comunidad binacional. Y ya nada más, para terminar, les comento que no podemos hablar de un tercer país porque no hay una soberanía como tal. Entonces, cuando dicen es que es un tercer país, sí, es un tercer país, pero no como la Paz de Westfalia concibió el Estado soberano. Entonces, no es un tercer país, pero sí es una región que sí tiene que ser identificada como ella misma con sus características, y yo creo que un paso para avanzar en ese rumbo es a través de la diplomacia transfronteriza. Muchas gracias. Muy rápido, ¿eh?
Y bueno, no sé si nos alcanzamos a escuchar desde aquí. Queremos agradecer a todos los colaboradores de NACDI y la oportunidad que nos brindó la embajadora Marcela Celorio de estar aquí con nosotros, de escucharla de viva voz. Y bueno, sobre la agenda quedan muchas interrogantes todavía sobre estas nuevas interconexiones regionales a través de la diplomacia transfronteriza. No sé, maestro César, si hay por ahí alguna pregunta que quieran hacer desde las personas que están siguiendo esta presentación. Muchísimas gracias, Bianca. Los saludos de la Ciudad de México. Como bien dijo Marcela, nada más para cerrar un poco la pinza, lamentamos un poco los incidentes al principio, pero celebramos que hayamos podido escuchar a la embajadora. Muchas gracias, embajadora Celorio. Y hay varias preguntas, quizá tomaremos dos que son, van al eje de lo que es el concepto de diplomacia transfronteriza que nos ha presentado en esta charla la embajadora Celorio. La primera viene de uno de nuestros integrantes de NACDI, Edgardo Bermejo, quien dice, podríamos pensar en la región de Asia-Pacífico, especialmente de las migraciones chinas y coreanas en la costa del Pacífico norteamericano, para encontrar nuevas ventanas de cooperación y construcción de nuevas identidades transfronterizas. Es decir, no solo pensar lo estadounidense en el sentido clásico y lo mexicano, sino estas migraciones y diásporas para fortalecer el concepto de cal y baja y la acción innovadora de la diplomacia transfronteriza. ¿Cómo lo ve, embajadora Celorio? Sí, definitivamente, porque esta diplomacia transfronteriza también tiene como base, como ya lo hemos visto en la presentación, el objetivo del entendimiento intercultural e intergeneracional que está imbuido en el propio concepto, ¿no? Cuando hablamos de una comunidad binacional, profundamente binacional, que estamos entrelazados económicamente, socialmente, políticamente, diplomáticamente, culturalmente, es muy importante que como región, y además una región aquí que da la bienvenida a todas las migraciones, el tema del entendimiento intercultural es uno de los elementos esenciales. Entonces sí, todo lo que es el tema de Asia-Pacífico, las nacionalidades, y no nada más Asia-Pacífico, sino de otras partes del mundo, es importante que nosotros podamos promover este concepto y que ellos se sientan parte de él. Muchas gracias, embajador Celorio. Una segunda pregunta que también va al eje del trabajo que ustedes realizan representando a México y a los mexicanos en California es de qué manera, nos dice Zoila Sánchez, están colaborando las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y comunidades para garantizar los derechos culturales de los migrantes. ¿De qué manera están colaborando autoridades y comunidades para garantizar los derechos culturales de los migrantes? Bueno, aquí me gustaría compartir con ustedes, y esto es algo que he aprendido a lo largo de los años. Yo considero que hay una responsabilidad individual y hay una responsabilidad colectiva. Cuando como sociedad, como comunidad binacional, como lo he mencionado, estamos enfrentando un problema, estamos enfrentando todos. Y en ese sentido, todos somos parte de la solución. Entonces, cuando obviamente las migraciones que estamos nosotros viviendo en México, que antes, hace años no vivíamos, nosotros estamos experimentando precisamente ese encuentro entre diferentes maneras de ser, entre diferentes culturas. Y aquí me dicen, bueno, ¿cómo garantizamos los derechos culturales de los migrantes? Creo que es una manera en que tiene que ir de dos vías. Es en el sentido de la sociedad que está recibiendo a los migrantes y también de esos migrantes que están llegando a esa sociedad.
porque hay que pensar que es una sociedad que los recibe y ellos tienen que entender cuál es el sistema o la manera de organizarse de esa sociedad y la sociedad que los recibe. Por ejemplo, los haitianos. Para mí fue muy ilustrativo la manera en que los haitianos, por ejemplo, no hablaban nuestro mismo idioma, el español. Es un idioma distinto. Pareciera que era un reto mayúsculo, pero los propios haitianos contribuyeron con su trabajo y también ellos pusieron de su parte y quisieron entender cómo se navegaba el sistema aquí en México. Entonces, y ustedes pueden ver ahora que hoy por hoy la sociedad tijuanense respeta también sus usos, sus costumbres y su cultura. Entonces, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Pues hay muchas iniciativas, desde el Centro Cultural Tijuana, que yo he visto que no solamente es un centro que recibe a los mexicanos, sino que a todos los migrantes, y tiene varias manifestaciones en las que ellos pueden demostrar cuál es su arte, su cultura, sus costumbres, pero que también es importante que los migrantes que llegan a otro país entiendan que se les está recibiendo y también entiendan cuál es la cultura del lugar al que están llegando. Muy bien. Embajador Celorio, la última pregunta para aprovechar que te tenemos aquí con nosotros y que nos puedes justamente dar respuesta. Es una pregunta de Bruno Martínez Solares, y nos dice: ¿cuáles son los mayores retos que ha enfrentado, hablando de los derechos culturales, en los migrantes siendo embajadora? De alguna manera ya nos contestaste esta parte al final, hablando justamente de la complejidad de la migración, particularmente en el caso de los haitianos, y ahora estamos viendo también de otros países, particularmente de Asia, con migrantes rusos y ucranianos. Pero la pregunta va quizá más hacia el rol que tienes tú como embajadora. ¿Cuál piensas que es el reto, por lo menos que viene ahora a tu mente, en términos culturales, estando allá? Sí, fíjense que ha sido una experiencia para mí, y voy a hablar desde Los Ángeles. Cuando llego a Los Ángeles me preguntan, embajadora, ¿de dónde es? No, pues soy de México, ¿no? Estamos con la comunidad mexicana. No. ¿De dónde es en México? Entonces no les quise decir, porque bueno, los zacatecanos, los de Jalisco, los michoacanos, querían decir, bueno, es que la embajadora es de acá de Michoacán, ¿no? Pero entonces empecé a ver que entre nosotros mismos hay que construir esos puentes. Entonces, primero es entre mexicanos. O sea, la diáspora mexicana no es monolítica, tiene muchas aristas, tiene perfiles muy distintos. Entonces, uno de los trabajos más importantes es lograr construir ese puente entre las propias comunidades en el exterior, mexicanas. Después es entre los mexicanos y los mexicoamericanos, porque son completamente distintos. Un mexicoamericano, por ejemplo, a mí me ha dicho que cuando viene a México se siente discriminado en su propia familia por su manera de hablar. Le empiezan a hacer, ya saben cómo somos, ¿no? Empezamos a bulear, es que ¿por qué hablas así? Y no sé cuánto, pero lo mismo es también construir puentes de entendimiento. Y luego con los sajones y las demás nacionalidades. Entonces, uno de los retos más grandes que tengo en Los Ángeles es la construcción de puentes. Curiosamente, no es solamente entre el americano y el mexicano, sino es pasando por los mexicanos mismos, la comunidad, los mexicoamericanos y el resto de las nacionalidades. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar precisamente el arte y la cultura para construir esos puentes. Entonces, nuestro consulado tiene las puertas abiertas para que cualquier manifestación de arte y cultura pueda presentarse ahí y así nos conozcamos mejor, porque es una tristeza que no nos conocemos. Falta muchísimo por hacer. Extraordinario. Nos das una respuesta de algo que parece obvio, pero no necesariamente se conceptualiza tan fácil. Entonces agradecemos esta idea de ver a la diáspora también como
con esta enorme diferenciación. Lamentablemente por tiempo tenemos que cerrar aquí, tenemos ya un taller, por cierto, de comida mexicana, vamos a hablar de la comida mexicana justamente en la siguiente sesión con Nuria Rangel, que nos presenta parte de un libro que escribió que se llama Antojitos. Y embajadora Celorio, te queremos agradecer desde NACDI, desde la Universidad Iberoamericana y desde el grupo, el consorcio que hemos hecho aquí, y pedirte, por favor, que nos des la oportunidad en otro momento de mantener esta conversación contigo. Desde NACDI queremos acercarnos más a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Departamento de Estado y al área de Asuntos Exteriores de Canadá. Queremos realmente dinamizar un debate en Norteamérica sobre estos temas de cultura, y nosotros vemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores como un actor clave. De ahí tu presencia aquí, que nos enorgullece y verdaderamente nos has dejado mucho en esta sesión. Muchísimas gracias, embajadora Celorio. Un abrazo fuerte y felicidades por tu trabajo tan bien realizado. Al contrario, doctor, me acuerdo que desde mi maestría en el Matías Romero, pues fuiste mi profesor, y esa parte de cultura, pues no la he dejado, así es que espero ser una buena alumna. Ahí en la portada dice De víctimas a protagonistas. Es un libro que precisamente durante la pandemia escribimos en Los Ángeles con la comunidad mexicana. Está compuesta de 5 capítulos muy interesantes desde nuestros orígenes y hasta el futuro, de hacia dónde vamos. Entonces, cuando quieran, les voy a mandar un ejemplar aquí al Secut, a la directora Bianca y a ti, César, para que podamos seguir platicando de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y reitero mi agradecimiento. Gracias. Gracias. Gobierno de México.